Tras la buena aceptación de la revisión a Cartoon Network, daré continuidad a esta serie de videos revisionando canales y productoras. En esta ocasión el turno es para Nickelodeon. Recuerda los parámetros planteados, hablamos de las series producidas únicamente por el canal, y como al menos el 95% de estas son sitcoms de comedia episódicas, no esperan notas muy altas. Y como agregado extra, esta vez no solo haré el top 10 de las mejores series, sino también de las 5 peores, para darle algo de picante al video. Pero bueno, comencemos. Nickelodeon fue fundada en 1979, siendo el primer canal por cable para niños de la historia. Duró 11 años transmitiendo series de otros hasta que tuvo el dinero suficiente para sus propias producciones, comenzando con Duke, una serie que muchos olvidan, pero que recuerdan al ver los personajes. Y a pesar de la nostalgia, lo siento, pero era muy meh. Un protagonista sin mucha personalidad, su animación y diseño son pobres, así como que el resto del cast varía entre personajes irritantes y ruidosos, hojas en blanco. En conclusión, nada espectacular más allá de uno que otro mensaje bonito y, como dije, bastante meh. Y verán, Nick al inicio no tenía mucha idea de qué hacer o qué rumbo tomar. Las series transmitidas hasta el momento eran simples y casuales, pero durante la producción de Duke apareció este sujeto y todo cambiaría para siempre. Y es que Ren and Stimpy Show es la serie que definió el humor grotesco en las caricaturas durante los 90. La primera con el ingenio suficiente para esconder chistes de adultos en una serie de niños, y que le dio gran énfasis a la expresión de los personajes y lo gráfico de la animación con un excelente nivel ilustrativo. Lamentablemente fue cancelada y su posterior versión para adultos perdió toda la magia, porque ya no era sutil, el ingenio se pierde y solo era grotesca por serlo. Igual, quizá Nickelodeon no sería lo que fue de no ser por esta serie, y la siguiente, claro, y hablamos de Rugrats. Una peculiar por el hecho de usar un concepto simplón y que a primera vista diría que es aburrido, pero que logró generar aventuras variadas, creativas y que llegaban a tener algo de rareza y horror, con algunos de los mensajes más hermosos vistos en caricatura alguna, pero que sin embargo se postergan más de la cuenta, volviéndose algo monótona y aburrida en sus temporadas finales. El spin-off de Angélica en el jardín es aburridísimo y parece para niños pequeños. Después tendríamos el famosísimo Grow Up o Rugrats crecidos en Latinoamérica. Y cuidado, hablan mal de esta serie, porque sus 3 fans de por ahí aparecerán y los funarán. Era un slice of life con problemas adolescentes, así que sí, es bastante malo. Rocko's Modern Life, que para ser honesto está algo sobrevalorada, pero no deja de ser retrospectiva también, una de las pocas comedias sólidas y que no decaen y se postergan más de la cuenta, con protagonista carismático y chistes de doble sentido bien implementados. La animación era la gran cosa, igual que el diseño era algo pobre, y los personajes secundarios eran bastante aburridos. Kablam, una que ni siquiera sabía que existía, la verdad, pero bueno, son cortos de comedia sin mucho que decir, pueden entretener, pero en general las premisas, la animación y personajes son bastante mediocres. Real Monsters, serie con concepto extravagante y humor absurdo basado en lo terrorífico y lo bizarro. Sabía ser creativa con sus aventuras, aunque los personajes no eran la gran cosa. Hey Arnold, en cambio, fue un slice of life con personajes bien caracterizados, que reflejan los problemas de la vida misma, con mensajes muy hermosos para niños y adultos. Personajes como Helga, por ejemplo, poseen un desarrollo muy interesante y debo destacar que contrastó mucho con la mayoría de series de aquella época, no solo de Nick, sino de todas las cadenas. Entre tanto cartoon grotesco y bizarro que pretendían emular a Ren and Stimpy, este fue un respiro de aire fresco con un tono más humanista. Igual, esta inconclusa su temporada final glorifica además al personaje de Arnold y sus películas son bastante meh. De cualquier forma es un peso pesado y les puedo adelantar que estará en el top final. Y llegaríamos a CatDog, que es otro de los grandes y que está ligeramente infravalorada. Esta sería como el Ed, Edd y Eddy de Nickelodeon, pero mucho más cruda. Una historia de siameses siendo tratados mal y bulleados solo por ser siameses. Perdón que me ría, pero es que me resulta impresionante pensar que esto era permitido sin ningún tabú. Pero volviendo al punto, a pesar de lo cruda que podía ser, lo caricaturesco de la violencia, así como los protagonistas llenos de defectos, hacían que no fuera incómodo de ver, sumado a un buen surrealismo y una comedia que si es la gran cosa era entretenida. Nada espectacular, pero una serie decente y memorable. Angry Beavers, bueno, son castores que pelean por nada, con surrealismo y violencia algo extrema y nada más. No es muy ingeniosa, pero podía entretener a fin de cuentas.
Wild Tom Berry. Y bueno, lo siento por los nostálgicos, pero esta serie educativa sobre biología pecaba de ser monótona, tediosa y muy infantil con sus mensajes, con capítulos donde realmente no pasaba nada, así como que el concepto de hablar con los animales no se aprovecha en lo más mínimo. Aburrido. Ginger, que es una novela para niños, creo que jamás conocí a nadie que le gustara esta serie, ni siquiera las chicas. Dibujos feos, protagonistas adolescentes con problemas banales y sin mensajes de peso. Así que sí, un somnífero en potencia. Rocket Power, serie que me sorprendió cuando la volví a ver. La recordaba con inmenso cariño, pero oh por Dios. Los personajes y la comedia son bastante básicos y simplones, al punto que puede dar algo de cringe. Lo que la salva un poco son sus premisas dinámicas y diseños extravagantes, pero te aseguro que no podrás ver más de un capítulo sin aburrirte. Y llegaríamos al legendario Bob Esponja, siendo el equilibrio perfecto entre el humor blanco y slapstick de los cartoons clásicos y lo grotesco y oscuro de la comedia de aquella época, con 3 temporadas iniciales impecables y llenas de comedia de oro, pero que decae y flanderiza personajes nefastamente. Intentó recuperarse en sus temporadas recientes, pero nunca recuperó tal nivel. Y en cuanto a sus películas, ya tienen mi reseña. La primera es buena, con un excelente y poderoso mensaje. La segunda está más o menos, está ok. Y la más reciente es horrible. Fairly Odd Parents o Los Padrinos Mágicos en Latinoamérica. Una que le tenía inmenso cariño y que reviéndola es maravillosa. Fácilmente de las mejores comedias del canal por tener el humor más variado del canal. Humor blanco, rojo, negro, humor político, juegos de palabras, humor con celebridades, parodias y referencias a la historia incluso. Así como que es una serie que dio muchos mensajes positivos y hermosos a los niños, hablando de cosas como el antiescapismo, la importancia de madurar, aceptar que no todo es para siempre, habló de la crianza y su impacto, de las relaciones con los padres y en general, muy buena. Si no se hubiera postergado más de la cuenta, con tranquilidad sería un 7 de 10 o un poco más incluso. Pero desde el ingreso del famoso Puff, su calidad se volvió cuestionable. Flanderizó personajes como Crocker o Cosmo, y en general, todo lo que hizo fue en vano. Aunque debo decir que sus recientes temporadas, al igual que Bob Esponja, tuvo capítulos bastante decentes, pero sí, su decadencia afectará su nota final. Chalk Zone, una caricatura olvidada injustamente, concepto creativo, personajes nada especiales pero agradables y con aventuras variadas y creativas. Es lo que yo llamo una serie pragmática. Tiene todo lo que necesitas para un cartoon entretenido y satisfactorio. Y así llegaríamos a Jimmy Neutron, una premisa algo gastada para su época, pero que sabe tener mucho estilo y autenticidad, con el mejor intro del canal si me lo preguntan, que tiene capítulos ingeniosos y otros muy tontos, un 3D que ha envejecido algo mal, pero que no es incómodo de ver, a veces brillante, a veces aburrida, una serie decente. Invader Sim, una serie algo olvidada e incluso también ligeramente infravalorada, pero los que la recordamos o la hemos visto de nuevo, sabemos lo buena que es. Una producción de animación alucinante para la época, gran diseño de estilo, protagonista carismático y bien caracterizado, con un concepto que desemboca en una sátira y crítica a la vida misma. Inconclusa lamentablemente, pero es uno de los pesos más pesados. Mi vida como robot adolescente. Como recordarán, iniciando los 2000, el concepto de adolescente salvando al mundo en secreto se puso muy de moda, y este fue el primer exponente de Nickelodeon, que pudo ser más seria y compleja de lo que se propuso, pero que se conformó con ser un cartoon con el villano de la semana y con personajes básicos y olvidables. Danny Phantom, al igual que el anterior, adolescente salvando al mundo y que pudo ser mucho más. De hecho, me atrevería a decir que es la serie más sobrevalorada del canal, debido a que hay quienes la pintan como memorable y muy buena, cuando lo mucho era decente e incluso no sé si eso. Tenía villanos memorables, buena acción, una atmósfera oscura y que de vez en cuando su guión daba sorpresas y rompía el status quo, pero con personajes protagónicos comedia adolescente que no tenía gracia, dramas forzados, un romance que aunque se construye no aporta nada a la serie, no hay ningún tipo de continuidad, sus mensajes son muy simples y posee un desenlace apresurado y horrible. Avatar, la leyenda de Aang, en cambio, es la serie de Nick más ambiciosa y propositiva de la historia. Gran mundo, buen drama, buena exposición y dirección, buena acción, gran desarrollo, temáticas interesantes, buena forma de construir el tropo elegido, con giros y contrastes interesantes, un ritmo muy adecuado, personajes como Aang, Zuko o Sokka poseen desarrollos geniales, adapta muy bien la mitología y estética de las culturas chinas y coreanas, con ciertas implicaciones filosóficas en el camino. Sin embargo, no todo es azúcar. Su final es bastante apresurado, conveniente y hasta cobarde en cierta medida por anular el final trágico. El villano final es una hoja en blanco debido a que no apareció hasta el final de la serie sin aportar nada y haciendo el enfrentamiento menos interesante y con un clímax nulo. Igualmente es muy buena y la clara favorita. Es más, si existiera Full Metal Alchemist Brotherhood, esta sería el mejor shonen de peleas en existencia y no.
no exagero. Y solo vean esto, desde el 98 hasta el 2005, Nick tuvo una época inmejorable para cualquier otra cadena. En 7 años te mandan Hey Arnold, Bob Esponja, CatDog, Invasor-Sim, Padrinos Mágicos y la leyenda de Aang. Increíble. Y sería, irónicamente e inexplicablemente hasta el día de hoy, que después de tener quizá la mejor racha en la historia de cualquier productora de animación norteamericana, que comenzó su descenso, del que no podría salir nunca, más allá de una que otra serie decente. Igual, para ser justos, El Tigre y las aventuras de Manny Rivera, otra dentro del género adolescente salvando al mundo, no fue un fraude. Esta, a pesar de no llegar al drama que podía alcanzar Danny Phantom ni tener villanos genéricos, tiene un humor mucho más ameno y dinámico, con acción igualmente entretenida y un romance que no era cansino ya que no se le daba foco, en resumen bastante entretenida. Y ahora sí, el fraude y descenso de Nick comienza con Catch Drop, serie de personajes irritantes, sin mensajes, capítulos monótonos y nada increíble que decir, incluso el humor es flojo. Tug and the Power of Juju, una que no sabía que existía la verdad, y solo pude ver un par de capítulos, pero es nada increíble, un indio con magia sin nada de carisma o aspecto interesante, aburrido. DX, serie genérica de acción con personajes sin personalidad y donde nunca pasa nada. Y después de tantos bodrios, llega Mike TV, que entre la época oscura de Nickelodeon fue lo más decente, protagonista simpática, una que otra moraleja y algo de humor al estilo de Ren y Stimpy y la vida moderna de Rocco. No llegó al nivel de estas ni mucho menos, pero fue una serie entretenida. La Granja. Los nostálgicos se han encargado de verificar esta serie de una forma increíble. Basada en una película aburridísima, nos entrega una posterior serie donde nada pasa, el humor es flojo, la animación se ve torpe y los personajes son la definición de secos y sin gracia. Y del creador de Danny Phantom y los Padrinos Mágicos llega Tough Puffy, serie que no pasaba de ser comedia descerebrada. No es atroz ni mucho menos, pero es solo comedia. Ningún personaje es interesante o muy simpático, no hay drama punto alguno en los capítulos y la comedia no era la gran cosa después de todo, haciendo que lo que se suponía era su fuerte fuera cuestionable y olvidable. Mala serie. Fanboy y Chum Chum, serie sobre dos pelmazos molestos sin nada destacable o aspecto positivo, animación y diseño nefasto que solo te hace pensar por qué aceptaron producir esto. La leyenda de Korra, una muy polémica y una serie con mucho potencial, y que parecía marcar el resurgimiento de la cadena. Después de todo, ¿cómo lo confiere en tu franquicia insignia? Pero que sin embargo tuvo un ritmo caótico, no profundizó ni desarrolló nada de lo que nos mostró, dando resoluciones apresuradas y triángulos amorosos sin construir y que solo entorpecían la trama volviendo tontos a los personajes. Igual, cuenta con el mejor villano de la franquicia de Avatar, una buena acción, animación, temáticas más interesantes que la leyenda de Aang, pero que como mencioné, con su ritmo caótico, no las explotó ni estudió lo suficiente. Y su final lésbico me desagrada porque no se construye, simplemente pasa porque, no sé, debemos ser inclusivos. Y al final, es una serie que se balancea entre lo mediocre y lo malo. Planet Shin. Me caes bien como personaje de apoyo, pero tú solo eres irritante sin ningún potencial. Robot and Monster, una serie monótona que debería ser para niños chiquitos. Breadwinner, más personajes molestos, aderezados con comedia basura y dibujos feos. Y llegaríamos a las Tortugas Ninja, una a la que nadie le tenía fe, pero que sin embargo inició de forma increíble, combinando muy bien la acción y la comedia con arcos y continuidad, adquiriendo un drama genuino, con animación decente y desarrollando y caracterizando sus personajes. Fácilmente lo mejor que se ha hecho a las Tortugas Ninja, pero que se alargó más de la cuenta, y que después de vencer a Shearer, pierde total interés y foco. Es difícil de calificar, pero al menos yo la considero decente. Sanjay y Craig, serie promedio con humor basado en lo grotesco, pero que no innova en nada, y con personajes cuyo único rasgo característico es ser idiotas. Busen y Beast, una serie que parece basarse en lo molesto que es el protagonista y es realmente olvidable. Loud House, una serie que a muchos les gusta por alguna razón, pero que siendo sincero me resulta uno que otro chiste divertido, protagonista simpático, pero demás elenco es estereotípico y sin gracia. Las premisas pueden ser dinámicas y hay algún mensaje decente, pero es una serie que se queda corta con todo lo que propone y se vuelve cansina rápidamente. Y por último, el ascenso de las Tortugas Ninja, que generó expectativa, ya que la serie anterior fue bastante decente. Pero esta se basa enteramente en la acción, dejando de lado cualquier indicio de desarrollo o temáticas y con personajes más secos. Y no, por si lo preguntaban, no hablaré de los live action porque no es una animación, y porque la inmensa mayoría son basura adolescente. Y bueno, hemos llegado hasta el final. Comencemos con las 5 peores series, y acá seré muy breve. Y bien, aquí está el top. Dejo a Fanboy y Chum Chum como la peor serie, que además de ser aburrida, cringe y ridícula, sus personajes no promueven nada positivo.
haciéndola no solo atroz como entretenimiento, sino hasta nociva para los niños. Y las demás podrían realmente organizarse como quisieran, pero bueno, queda claro que son basura, ¿no? Y ahora sí, vamos al plato principal y al top final, de las que bajo mi análisis son las 10 mejores series del canal. En el puesto 10 queda Rugrats, creativa y bizarra, pero igual conmovedora y con buenos mensajes. En el 9 queda Rocko, que solo supera a Rugrats porque no decae con el tiempo ni se larga más de la cuenta. En el 8 queda CatDog, que al igual que Rocko no decae, pero esta es mucho más dinámica y divertida que Rocko. Y bajo esta lógica, seguro se preguntarán por qué entonces Bob Esponja está por encima si decae incluso más que Rugrats. Simple, Rugrats era una serie creativa, pero eso es todo. Bob Esponja, en cambio, fue durante un buen tiempo la mejor comedia del canal, sino del mundo. Sumó a tener 2 películas decentes, así que sí, merece el puesto 7. Los Padrinos Mágicos arrebatan el 6º lugar, y sí, sé que muchos dirán que decayó más que Bob Esponja. Esto es debatible. Si existe una diferencia en su decaída, es muy mínima porque las dos fueron terribles. Y sin embargo, si me lo preguntan, Los Padrinos Mágicos fue más ambiciosa, creativa, profunda y hasta educativa que Bob Esponja. Quizá no más cómica, pero sí con más humanidad y mejores valores y mensajes. Y lo siento, pero en mis estándares eso pesa mucho más. Y entrando en el top 5 final, dejo a Ren y Stimpy en el 5º lugar, que no decae tan vilmente como Bob Esponja o Los Padrinos Mágicos, y que además, como mencioné, fue pionera en el humor grotesco que adquiriría no solo Nick, sino también Cartoon Network, e igualmente ser ingeniosa y novedosa en su contexto y época. Así que sí, merece estar acá. En el 4º lugar dejo a Arnold por ser un slice of life con mucho corazón. Sé que muchos dicen que es aburrida y si bien no es tan hilarante como las 3 anteriores, con total seguridad, ninguna de estas 3 tuvo el tacto, humanidad y crudeza para tocar los temas de la vida y problemas de la infancia de una forma tan bella como lo hizo Arnold. En el 3er lugar dejo a las Tortugas Ninja, por tener un drama y continuidad genuina por gran parte de la historia, además de gran acción y buenos personajes. Seguramente los nostálgicos dirán que estoy loco por colocarla tan alto, pero si tu única razón para no dejarla en un top 5 es porque, mi infancia, bueno, con todo respeto amigo, tu opinión no cuenta. Y acercándonos al final, en el 2º lugar dejo a Invader Sim, creativa, oscura, dinámica, hilarante, gran diseño de animación, nada más que decir. Y en el 1er lugar, por si no fuera muy obvio, es para Avatar, la leyenda de Aang, claro. ¿Acaso he explicado el por qué? Y si aún no la ves, deja perder tu tiempo con Naruto y One Piece. Y mira como una serie criticada en su momento, por ser un intento de anime, terminó siendo mejor que el 98% de animes del género, irónicamente. Y para finalizar, ¿qué puedo decir de Nick como compañía? Decir que sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, como una cadena que desde su debut de 1991 hasta el 2005 solo sacaba éxito tras éxito, con tropiezos y malas series, claro, pero sin embargo la calidad de sus buenas series sin duda alguna opacaba de gran forma su competencia. No sé si el presidente de aquella época era progre, si de repente hubo conflictos con los guionistas, pero lo que sí sé es que todos vimos como una cadena con tanto nivel murió prematuramente, mientras Disney y Cartoon Network se mantuvieron con cierta dignidad hasta épocas recientes. Para el 2007 más o menos, Nickelodeon ya estaba muerto. Una pena, pero bueno, no faltaron las risas, dicen por ahí. Pero como siempre, esperaré tu opinión. ¿Qué opinan de Nickelodeon? ¿Cuáles son sus series favoritas de esta cadena? Acompañen mis siguientes revisiones que serán en homenaje a los 100 años de Disney, por lo que estaremos viendo todas sus series animadas y posteriormente un video donde estarán todas sus películas animadas, así que no se lo pierdan. Y sin más que decir, por su atención, muchas gracias.